no. A partir de ahí, el mercado que hoy vive el típico día de post-resaca, ¿no? Bueno, de resaca, no post-resaca. El típico día post tipos de interés del Banco Central Europeo, muy resacosillo, sube un poco hacia arriba, pero tiene sus dudas, sobre todo cuando ve cómo se han ido hacia arriba los diferenciales del 10 años alemán en minutos en la jornada de ayer, una vez que iba diciendo precisamente Christine Lagarde que a futuro vamos a ver, por no decir julio o no, septiembre, poco que tampoco, ¿no? Estaba allí en la duda. Y ayer y esta mañana, sin embargo, Alemania le ha confirmado en el dato que esperábamos de producción industrial, porque la cosa está fastidiada, que los alemanes, más vale que en la Eurocopa hagan algo para dar una alegría a su población, a sus ciudadanos, porque en lo económico es un desastre, no meten ni un gol. Producción industrial es como si estuviera hibernando todavía. Es como, mira, pasa el otoño, llega la primavera, camino del verano, oye, salir de la hibernación. No. Ha dado un dato de producción industrial negativo otra vez, cuando se esperaba que empezara a recoger fuerza, y no hay manera de que recoja esa fuerza Alemania, con lo que mucho cuidado con la economía europea y con lo que Christine Lagarde ayer quiso intuir de, bueno, la economía europea está mejor ¿el qué? De la economía europea. Piensen en una cuestión, y vayamos a las claves de la decisión del Banco Central Europeo, que en 5 puntos podemos ver claramente que hay cosas que no se entienden. Oiga, usted baja los tipos de interés, dijo que lo haría solo cuando estuviese ya fundamentado que estaría en el 2% la inflación. Sin embargo, sube la previsión de inflación, dice que no va a estar hasta el objetivo de inflación en 2026. Entonces, ¿por qué baja los tipos de interés? Es decir, que el día después seguimos dándole vueltas es porque ha bajado los tipos de interés. Por la economía alemana, por la economía europea. Pero si también sube la previsión del crecimiento de la economía europea al 0,9% en este 2024. Pero en ese entorno, pero es que, claro, dicen, Holman se quedó solo, ¿no? Se rumorea, se supone, se apunta, ¿no? Desde distintos sitios, sobre todo de Frankfurt, Holper Zappage, por ejemplo, el periodista económico que está en Frankfurt también, en Alemania, apunta que Holman, el austriaco, se quedó solo en la votación, pero tampoco es raro que se quedara solo. Coge los datos y dice, oiga, usted me dice que va a haber más inflación. Usted aumenta la previsión de inflación. No estamos en el 2%. ¿Por qué bajan los tipos? ¿Usted se ha desligado del mandato del 2%? No, porque ahora ya vemos que estamos anclando en el 2. ¿En qué 2? Si no estamos en el 2. Si no vamos a estar en el 2 hasta 2026. Estamos en 24, pues si a alguien se le ha olvidado. ¿Pero usted por qué baja los tipos? Porque la economía está, pero si lo está subiendo la previsión al 0,9%. Entonces, fíjense que tenemos la primera bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos en 8 años. Déjenme que haga una pausa aquí, ¿no? Hay quien dice, no, que no son 8 años. A ver, una cosa es la tasa de descuento, que es la que luego se fue moviendo desde 2016 a 2019, pero no se bajaron los tipos desde 2016. Hace 8 años que no se bajaban los tipos, porque hay gente que dice, no, desde hace 5 años. No, hace 5 años no. 5 años no se bajaban los tipos, básicamente porque estaban en el cero. No se tocaron los tipos de interés. Se movió el movimiento de la tasa de descuento, de la facilidad de crédito. Pero no se movió el tipo de interés. El tipo de interés se movió por última vez en 2016, se dejó en el 0% y se empezó a subir en 2022. ¿Cómo va a bajarse en los últimos 5 años? Digo por un detalle que hubo en la jornada de ayer, ¿no? En que algunos me decían, no, es que no bajaba el Banco Central Europeo el tipo de referencia. ¿Pero qué tipo de referencia no ha bajado en 5 años? No lo ha bajado en 8. Es que también, dice, no, es que liamos a la gente. Hombre, claro que le he dicho a la gente. Sobre todo si le decís que de 5 años bajó los tipos de interés el Banco Central Europeo, y no la tasa de descuento. Es decir, y no el tipo de facilidad bancaria, que es otra cosa, que ha estado en negativo. Pero el tipo de interés del Banco Central Europeo, primera bajada en 8 años. La clave de ayer, y por lo que el mercado también tuvo dudas, es que enfriaba las siguientes. Y lo que tenemos claro un día después, es que casi está descartado julio, y septiembre hay dudas. Por lo que tendríamos una bajadita que nos lleva a lo que le decíamos ayer. Es que el Banco Central Europeo quizás se le fue la mano subiendo.
Y por eso tiene que empezar a bajar antes que la Fed. Y es que es histórico, empieza a bajar antes que la Fed. Bueno, lo que es histórico es que subieran más arriba de lo que tenían que haber subido. Lo que es histórico es que ayer volviera a repetir Christine Lagarde que no sabe cuál es el tipo neutro. Es decir, el tipo en el que tiene que llevar los tipos para que la economía crezca y esté la inflación en el 2%. Es que seguimos con lo mismo 2 años después. ¿Y cuál es el tipo neutro? No lo sé. Pues que no lo sepa mi madre, lo entiendo. Pero que no lo sepa Christine Lagarde, que no lo sepa Luis de Guindos, que no lo apunte el Banco Central Europeo de una manera clara. Tenemos que caminar al 3, tenemos que caminar al 2,75, tenemos que caminar al 2,5. Tenemos que dejarlo en el 4. Pero que no sepa cuál es el tipo neutro. Es que es incomprensible. 2 años después seguimos con la misma pregunta. ¿Cuál es el tipo neutro? Le preguntan en la conferencia. No lo sé. Pero ¿cómo lo sabes? No, es que es tan difícil de calcular. ¿Y de qué hacen los economistas del Banco Central Europeo? Un voto en contra, como les decía. Se especula con que Holzmann, el austríaco, es el renegado, dicen, desde Frankfurt, del Banco Central Europeo, pero como les decía al principio, tiene todo sentido. Baja tipos, pero sube la previsión de inflación. Bueno, ya, pero es que estoy por debajo del 2. No estás por debajo del 2. Ni estás en el 2, estás por encima del 2, con lo que bajas tipos, subes la previsión, subes también el crecimiento de la economía, con lo que prevés que la economía te repunte, con lo que salarios te va a repuntar, con lo que... No, es que ahora ya no que llegar al 2 hasta 2026, le faltó decir ayer. Está 2026, esperemos. Total, si es un año y medio largo, ¿qué más nos da? 2026, 25, nada. Bueno, pueden llegar a ser 2 años. Pero fotografía muy rara de ayer del Banco Central Europeo, de Christine Lagarde, Luis de Guindos, alrededor de... Oiga, ¿pueden poner un poco de claridad en todo esto? Han bajado los tipos en un entorno donde la economía se supone que les está remontando, donde sube también el movimiento alrededor de cuál es la previsión de inflación. Entonces, ¿por qué bajan los tipos? ¿Por qué lo bajan? Es decir, bajar los tipos de interés en un momento, como les digo en la quinta clave aquí de la decisión del BCE de ayer, en un momento de expansión económica, con un mercado laboral tenso, ¿puede reavivar la inflación? ¿Puede llevarnos a reavivar la inflación? Porque como nos reavive la inflación, no, esto no va a ser un trichetazo, esto va a ser un espectáculo. Si ustedes se imaginan que dentro de 5 meses, 6 meses, ya de cara al final de año, la inflación te está reanimándose, se está reanimando y la tienes al 3,5 en Europa. Porque sería un espectáculo. ¿Y qué dice el Banco Central Europeo? ¿Qué dice Lagarde? ¿Qué dice Guindos en ese entorno? Si sucede. En fin, si tienen el ejemplo del trichetazo. Entonces, cuidado con los movimientos en falso. A salvo que la explicación, volvamos al inicio, sea... Nos pasamos de frenada. Miren el siguiente gráfico. Se pasaron de frenada con los tipos de interés. Este es el punto fundamental. Se pasaron en ese último punto, últimos puntos, queriendo llevar un poquito más arriba los tipos para ser más restrictivos, pero ahora dicen, me pasé de frenada y lo están pagando. Pues es una de las claves fundamentales. En este otro gráfico que hemos visto durante la última jornada se ve Holzmann ahí. Miren este siguiente gráfico, ¿no? El de cómo se ven los distintos miembros en palomas y halcones del Banco Central Europeo, y en la parte más a la derecha tienen ahí a Holzmann, en la parte más a la izquierda Panetta, Centeno, Skuma, y tenemos también a Decaux, Stumaras, en fin, Milleroy. Tenemos una fotografía en la que hay muy poquito ahora mismo en ese entorno dovish, y sin embargo ha habido un movimiento de bajada de tipo de interés. Tiene todo el mundo en hawkish. Tienes todo el mundo en un posicionamiento más complicado, más paloma. Viene este otro gráfico sobre la evolución de los tipos y el movimiento desde el 0, cómo fue y cómo ha empezado a ser. Pero si lo para y lo deja en un tiempo, imagínense en un tiempo parecido al de la pausa, pues el 4,25, 4,50, 4,25, es que en el fondo es como si no hubiera tocado los tipos de interés. ¿Cómo afecta a la hipoteca? Pero es que esto no es directo con la hipoteca. Lo que afecta directo con la hipoteca es, aquí en Europa, con el Euribor, es la previsión, es ver por dónde puede ir. Entonces, a partir de ahora, si se va a quedar aquí, la rebaja va a ser mínima. El tema es si se empieza a ver que el Banco Central Europeo hace 2, 3 bajadas, 3, 4 bajadas, y sitúa los tipos de interés
pues en un entorno del 3,50, del 3,25, pero entre 4,25 y 4,50 se parece indicar en el último día que las hipotecas van a empezar a bajar. Bueno, va a empezar a bajar si el Banco Central Europeo da más pasos en la bajada. Si no, no se va a notar prácticamente.